Insectos gigantescos, mamuts minúsculos y ballenas que eran pequeñas cuando vivían en tierra firme. En la historia del tamaño de los animales, las expectativas pueden no cumplirse. Las ratas son los héroes. Las hormigas son los reyes. Y las personas son cada vez más altas. Es probable que la gente mida entre 2,15 y 2,40 metros. El tamaño importa. Seguidamente en Evolución. La historia definitiva de la supervivencia. Evolución. ¿Qué ocurriría si existiera un mundo en el que los grandes animales fueran pequeños y los animales pequeños fueran grandes? De hecho, estamos viviendo en él. El tamaño de los distintos animales parece invariable, pero a lo largo de la historia evolutiva el tamaño ha ido cambiando y se han dado muchas sorpresas. El animal terrestre más grande de la actualidad es el elefante de la sabana africana. El mayor elefante conocido hasta ahora medía 4 metros de altura hasta la cruz y pesaba 10.800 kilos. Mucho más pequeñas, por supuesto, son las pequeñas hormigas que pululan a nuestros pies y que ni siquiera llegan a pesar 1 gramo. Los elefantes pesan más que las hormigas, ¿verdad? No. La biomasa es la suma total del peso de un grupo de animales o plantas. Lo sorprendente es que la biomasa de las hormigas representa el 20% de la biomasa total de todos los animales de la Tierra, aunque cada hormiga por separado sea minúscula. De hecho, las hormigas superan en peso a los elefantes en una proporción de más de 10 a 1. Los elefantes pesan 3 millones de toneladas y las hormigas 33. Peso. Longitud. Altura. Nada es permanente, nada es seguro. El tamaño cambia porque el tamaño puede determinar el destino de un animal. No hay ninguna duda de que para los animales el tamaño importa. Marca la diferencia en cada interacción que se produce entre distintos organismos. Marca la diferencia en la forma en la que viven en su entorno. Determina la cantidad de comida que necesitan. Determinan los animales que les pueden servir de alimento. Todo depende del tamaño. La historia del tamaño es una serie interminable de extravagantes historias de ciencia ficción. Insectos tan grandes como pájaros, familiares de los elefantes tan pequeños como un pony. La única diferencia es que estas historias son un hecho científico. Me encantaría tener un mamut como mascota. Los mamuts pigmeos, parientes de los elefantes, se desarrollaron en las islas del Canal de California. En el año 1994, el paleontólogo Larry Agenbrod fue el primero en identificar a estos mamuts adultos tan pequeños. Me llamaron desde el Parque Nacional de las Islas del Canal y me explicaron que habían descubierto un gran esqueleto en la isla. Querían saber si se trataba del esqueleto de un mamut. Los mamuts surgieron hace casi 1.800.000 años, y algunas especies continuaron viviendo hasta hace solo 4.000 años. Los mamuts eran más grandes que los elefantes de la actualidad, y llegaban a medir más de 4 metros hasta la cruz. Lo que Agenbrod descubrió en la isla ese día era extrañamente más pequeño. En el Museo Mammoth Site, en Hot Springs, Dakota del Sur, Agenbrod compara a sus bestias. Este es el fémur de un mamut pigmeo y el de abajo es el mismo fémur, el fémur derecho de un mamut del museo. Y como podemos ver es muy pequeño, mucho más pequeño que el fémur de este gran mamut de Columbia. Un estudio del desgaste de los huesos estableció que el animal más pequeño no era una cría, sino un adulto completamente desarrollado. Las excavaciones posteriores a ese descubrimiento han revelado que en esta isla se desarrolló toda una comunidad de mamuts pigmeos. La altura media de los mamuts de la isla es de 1,65 metros. Estos mamuts pesaban la 10ª parte y medían la mitad que sus primos del continente. Y vivieron aquí hasta hace solo 20.000 años. ¿Por qué el tamaño de estos mamuts evolucionó de forma decreciente?
Agenbrod sabía que el entorno había desempeñado su papel y que en las islas el tamaño de los animales experimenta cambios sorprendentes. En las Islas Galápagos, situadas en el Océano Pacífico, hay tortugas que llegan a pesar hasta 350 kilos. Son 3 veces y medio más grandes que una tortuga continental. En las Islas Komodo de Indonesia vive el lagarto más grande del mundo. El dragón de Komodo puede llegar a medir más de 3 metros de longitud. Estos gigantes crecen en islas donde están a salvo de los depredadores. Pero, ¿por qué se empequeñecieron los mamuts? Agenbrod buscó alguna pista en la historia de la isla y descubrió que, con el tiempo, el nivel de las aguas había subido. Y lo que era una gran isla con una amplia costa se convirtió en un pequeño archipiélago de 3 pequeñas islas de montañas escarpadas. Para sobrevivir, los enormes mamuts tuvieron que buscar hierba cada vez a mayor altura en las empinadas laderas de las montañas del interior de la isla. Y para esa labor, el tamaño era una gran desventaja. Como si se tratara de un todoterreno mal diseñado, su centro de gravedad estaba demasiado alto. Les coloqué en una ladera y descubrí que el mamut continental solo podía manejarse en inclinaciones de entre 20 y 25 grados, mientras que el mamut pigmeo se movía con facilidad en laderas de hasta 35 grados de inclinación. Con el paso de los años, los grandes mamuts desaparecieron. Los más pequeños sobrevivieron, se aparearon y surgieron generaciones de mamuts cada vez más pequeños, hasta que el mamut pigmeo fue todo lo que quedó. En términos evolutivos esto se llama una adaptación. La isla selecciona un animal más pequeño capaz de llegar a los pastos de las montañas. Al igual que todos los animales de la Tierra, el tamaño de los mamuts pigmeo estuvo determinado por un complejo cóctel de factores. En esta isla, la comida y la orografía del terreno bastaron para hacer que su tamaño disminuyera hasta 1/10 parte de su peso original. Fueron capaces de adaptarse y sobrevivir hasta que el hombre llegó a la isla. Creo que estas pequeñas bestias vieron llegar a los primeros hombres a la isla. Y los primeros hombres que llegaron a la isla se encontraron con unos animales fáciles de cazar. Es una lástima que no exista una isla que jamás haya sido pisada por el hombre. Hubo mamuts en la isla Rangel hasta hace 3.700 años, en la época en la que los egipcios se dedicaban a construir las pirámides. Agenbrod conserva la esperanza de que, aunque el hombre desempeñó un factor clave en su desaparición, algún día el hombre pueda hacer posible el regreso del mamut. Estoy a favor de la clonación si eso nos permitiera recuperar al mamut. No veo ninguna razón por la que no deberíamos recuperarlo si disponemos de la tecnología necesaria. Whatever you have imagined in your wildest dreams now becomes a visual reality. En este tráiler de una vieja película de ciencia ficción aparece una abeja del tamaño de un coche. Los insectos nunca han sido tan grandes. Pero en la ciencia realidad de hace 260 millones de años, los registros fósiles nos muestran claramente que había insectos gigantescos, como el menanura. La envergadura de las alas de este ancestro de la libélula alcanzaba los 90 centímetros. El Arthroplura era un ancestro del ciempiés que medía 2 metros y 10 centímetros. También había efímeras gigantes que medían más de 30 centímetros y que eran más grandes que una urraca. Parece ser que los insectos aumentaron de tamaño debido a un exceso de oxígeno en la atmósfera. Ahora, el paleontólogo John Van Den Broeks está trabajando en un laboratorio de Arizona para ver si consigue que los insectos vuelvan a aumentar de tamaño. Estamos criando insectos en el laboratorio bajo diferentes niveles de oxígeno para ver cómo afecta eso a su desarrollo.
El mayor insecto del mundo es el escarabajo titán de Sudamérica. Puede llegar a medir hasta 16 centímetros de largo. Pero ¿por qué no puede crecer más? El nivel del oxígeno de la actualidad es del 21% y, contrariamente a la creencia popular, ha variado mucho en el transcurso del tiempo geológico. Los mayores niveles de oxígeno se dieron cuando los insectos eran gigantescos. ¿Por qué pudieron crecer tanto entonces y ahora no? En este vídeo de rayos X de un escarabajo respirando, vemos respirar a un escarabajo no a través de un sistema cerrado con pulmones y un torrente sanguíneo transportando el oxígeno, como ocurre en el caso del hombre, sino a través de una serie de tubos, como si fuera un sistema de conductos de aire abiertos que llevan el aire directamente desde el mundo exterior a través del caparazón duro e inflexible del insecto. Estos tubos con forma de pajita se llaman tráqueas y son los que impiden que los insectos de hoy crezcan demasiado. Si aumenta el tamaño del cuerpo, también aumenta la superficie del cuerpo interno que necesitan las tráqueas o estructuras respiratorias del insecto. A medida que el insecto aumenta de tamaño, los tubos de aire son más grandes y dejan menos espacio a los músculos. Y el tamaño máximo se alcanza enseguida porque un insecto sin músculos en las patas no podría moverse y sería devorado. Los insectos de Van der Broeks reciben niveles de oxígeno muy superiores al 21% que contiene la atmósfera de hoy. El aire que respiran contiene un 30% de oxígeno, el mismo que había en la época de los insectos gigantes. El resultado, unos insectos que son entre un 20 y un 30% más grandes que la media. Como las tráqueas pueden extraer el combustible que necesitan manteniendo el tamaño actual, ¿quién sabe hasta dónde podrían crecer estos insectos sobrealimentados con oxígeno después de varias generaciones? ¿Qué ocurriría si volvieran a aumentar los niveles de oxígeno? ¿Se convertiría el tráiler de esta película de ciencia ficción en una de las atracciones de nuestro futuro? Lo más probable es que no. Con mayores niveles de oxígeno, un insecto puede llegar a desarrollar un tamaño corporal mucho mayor. Pero que pueda no significa que tenga que hacerlo siempre. Son otros los factores como la depredación y la disponibilidad nutricional, que trabajan también en combinación con los factores medioambientales, los que establecen cuál es el máximo tamaño corporal que puede alcanzar un grupo de insectos o un insecto determinado. El oxígeno es uno más de la docena de factores que influyen en el tamaño que puede alcanzar un animal. Algunos de esos factores, como la gravedad, son conocidos desde hace mucho tiempo. Otros continúan siendo un misterio, como el factor que hizo que la ballena azul creciera hasta convertirse en el animal más grande que haya vivido nunca. La mandíbula de este animal podría tragarse un coche pequeño. Ahora, estos dos científicos creen haber descubierto por fin la respuesta al misterio de la ballena azul. Jamás había visto nada parecido. Sí, no tiene precedentes. Al enfrentarse a los desafíos de un entorno siempre cambiante, con el paso del tiempo, los animales han disminuido y aumentado de tamaño como las imágenes que se reflejan en la sala de espejos de una feria. Pero hay al menos una forma de vida que ha mantenido el mismo tamaño durante 3.800 millones de años. Las bacterias empezaron siendo pequeñas y siguen siendo pequeñas. Se suele pensar que cuanto más grande mejor, pero ser muy pequeño es un truco bastante bueno. La historia evolutiva de las bacterias ha sido un éxito sin precedentes. Se dice que si los humanos desapareciéramos de la Tierra, el 99,9% de las especies de animales no se verían afectadas. Pero si desaparecieran las bacterias de la Tierra, el ser humano moriría en cuestión de horas. Sin embargo, parece que aumentar de tamaño es una tendencia que siempre ha estado en boga. Hace 1.800.000 años, una serie de criaturas unicelulares se separaron por sí solas o se unieron a otras para formar los primeros organismos multicelulares. Fueron los gigantes de su tiempo y empezaron la tendencia hacia la creación de formas mayores, una tendencia que no se interrumpiría. Dadas una serie de circunstancias favorables, la vida tiende a aumentar de tamaño. Un motivo por el que los animales pueden evolucionar aumentando de tamaño es que si dentro de una especie hay animales que compiten entre ellos y los grandes ganan siempre y los pequeños pierden siempre, los grandes tienen más hijos y los pequeños tienen menos hijos. Y en consecuencia a lo largo del tiempo veremos cómo los animales pequeños tenderán a aumentar de tamaño.
Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en muchas especies. El mar ofrece muchas oportunidades para que algunos animales aumenten de tamaño, porque la sustentación hidráulica del agua elimina parte de la presión de la gravedad. Y hay una forma de vida acuática que a lo largo de millones de años ha ido creciendo hasta alcanzar un tamaño tan inimaginable que hasta a los científicos les cuesta entender cómo ha conseguido sobrevivir. La ballena azul, el animal más grande que haya existido jamás. Las ballenas no siempre fueron grandes y, de hecho, sus ancestros ni siquiera vivieron en el mar. Las ballenas empezaron a vivir en tierra firme. Los ancestros de las ballenas eran unos animales parecidos al perro, muy similares al hipopótamo de hoy. Y es probable que volvieran al agua para alimentarse de peces. Millones de años de adaptación más tarde, las ballenas modernas se convirtieron en animales plenamente acuáticos. Su tamaño, muy parecido al de los delfines de la actualidad, hasta que de pronto crecieron misteriosamente de forma desmesurada. Hace 5 o 7 millones de años las ballenas se hicieron gigantescas. Crecieron de forma extraordinaria. No sabemos qué pasó exactamente, eso sigue siendo un misterio. El misterio de por qué las ballenas aumentaron de tamaño es uno de los muchos misterios a los que debe enfrentarse la comunidad científica. Nadie sabe cómo estas bestias gigantescas, que pesan casi tanto y son casi tan altas como la Estatua de la Libertad, han podido sobrevivir a base de una dieta consistente principalmente en algunos de los animales más pequeños del mar. Algunas de las especies de ballenas más grandes tienden a especializarse en lo que nosotros llamamos krill, unos pequeños crustáceos que nadan en densas bandadas. Jeremy Goldbogen y Nick Payeson, dos biólogos que trabajan en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, creen haber descubierto el secreto de la ballena. Cómo se alimentaron y cómo crecieron. Empiezan por lo que ya saben a ciencia cierta. Las ballenas tienen que comer. Un cuerpo grande significa que necesitas ingerir muchísimo alimento. Es una ley física elemental. Si un animal tiene una gran masa corporal, necesita comer mucho para mantener esa masa. La ballena azul necesita ingerir 1 tonelada de alimento al día para sobrevivir, y se alimenta aquí, en la superficie. Cada vez que abre la boca para comer, se traga 68.000 litros de agua de golpe, el equivalente al contenido de 30 jacuzzis. Luego, la ballena expele el agua que ha tragado, mientras que el krill se queda en su boca. La ballena retiene al krill con una especie de cortina formada por unas láminas córneas insertas en la mandíbula superior. Son las llamadas barbas de ballena. Con el paso del tiempo han perdido los dientes y solo les quedan esas barbas que cuelgan de su mandíbula superior. Es un sencillo mecanismo de tamiz que filtra el agua del krill. Pero a pesar de sus barbas, la ballena solo captura unos 10 kilos de krill en la superficie del mar. Eso significaría que tendría que hacer 100 comidas al día, una tarea aparentemente imposible. Eso es lo que te hace plantear si las ballenas pueden satisfacer sus necesidades energéticas diarias. Está claro que las ballenas no podrían ser tan grandes si no comieran lo suficiente. ¿Podría estar relacionado su tamaño con la forma que tienen de alimentarse? Una pista para resolver ese misterio llegó por accidente. En el año 2003, Goldbogen participó en una expedición conjunta con el Instituto Scripps de Oceanografía y Cascadian Research, en la que colocaron sistemas de grabación a varias ballenas para grabar sus cantos. Eso nos permitió medir la velocidad a la que nadaban y la profundidad a la que se sumergían. Pero las ballenas no cantaban, y la información recogida parecía inútil hasta que Goldbogen se dio cuenta de que las ballenas se comportaban de forma extraña y tremendamente activa. Un análisis detallado de la información reveló que las ballenas se alimentaban a una profundidad de 180 metros. ¿Podría estar en este restaurante secreto la clave del éxito de la ballena? Fue la primera vez que pudimos ver lo que hacían las ballenas debajo del agua, al menos una ballena de ese tamaño.
Utilizando esa información, el equipo elaboró la primera explicación detallada de la alimentación a gran profundidad de la ballena. Primero, la ballena inclina la cabeza hacia abajo y sacude varias veces su poderosa cola para ganar velocidad. Después de los primeros 12 metros de descenso, los pulmones de la ballena se colapsan debido al aumento de presión del agua y el animal se hunde como si fuera un peso muerto. En cuanto avista un denso banco de krill, la ballena abre la boca con una apertura de casi 90 grados. La ballena cierra la boca con rapidez, expele el agua en cuestión de 30 segundos y retiene al krill detrás de sus barbas. Un rorcual como un adulto puede ejecutar una de esas embestidas en apenas 6 segundos. Necesita 3 segundos para abrir la mandíbula y otros 3 para cerrarla. Este movimiento de mandíbula es la mitad de la técnica. La otra mitad es la enorme cavidad que se abre debajo de la mandíbula inferior. Sería algo similar a lo que tenemos nosotros aquí, debajo de la barbilla. Su tejido se extiende desde la barbilla hasta el ombligo. El estudio demuestra que en cada inmersión de estas, la ballena azul abre la boca 4 veces. Estas inmersiones duran unos 7 minutos, hasta que la ballena debe subir a la superficie a respirar. Solo en las aguas del océano Ártico, el krill supone 500 millones de toneladas de biomasa, el doble de la biomasa de los humanos. Y el krill abunda en todos los océanos del mundo. Esta abundancia de comida para las ballenas resulta ser un factor clave en su evolución como gigantes del mar. Puesto que a 180 metros de profundidad hay grandes bancos de krill, aunque solo consiga 10 kilos de krill por cada ataque, las ballenas pueden conseguir comida suficiente en apenas 4 horas de trabajo al día, lo que les deja tiempo de sobra para cantar. El equipo piensa que el desarrollo de las barbas y de la alimentación por embestidas podría explicar la misteriosa y rápida evolución de las ballenas hasta alcanzar su tamaño actual hace entre 5 y 7 millones de años. Uno de los motivos por el que las ballenas son tan grandes es que la sustentación hidráulica del agua les ayuda a contrarrestar los efectos de la gravedad. Pero los saurópodos, los animales terrestres más grandes que hayan existido jamás, no contaban con tantas ventajas y sin embargo consiguieron ser casi tan grandes como las ballenas. ¿Cómo lo consiguieron? Los saurópodos tenían unos cuellos absolutamente descomunales. Si hablamos de tamaño, ningún animal terrestre ha superado nunca a los saurópodos. Este subgrupo herbívoro de los dinosaurios dominó el globo hace 200 millones de años. Podían alcanzar una longitud de 40 metros, casi la longitud de la Casa Blanca. Rompieron todos los récords de tamaño de los animales terrestres. Eran tan grandes que ni siquiera el tiranosaurio podía atacarlos. No tenemos muchas pruebas que demuestren que los grandes dinosaurios depredadores atacaran a los grandes saurópodos. El tiranosaurio medía entre 9 y 12 metros y pesaba unas 7 toneladas. Eran animales temibles, pero no podían enfrentarse a un saurópodo adulto. Estas bestias eran mucho más grandes que cualquier otro animal que haya vivido nunca en la Tierra, y los científicos sabían que la combinación de factores que los produjo debió de ser única. ¿Cuál fue el secreto del éxito de los saurópodos? Este es el Brachiosaurus. Este animal medía 24 metros de longitud y 13 metros de altura y pesaba unas 30 toneladas. El biólogo evolutivo Matt Weidel lleva años intentando solucionar este misterio. Todas las condiciones debían ser las perfectas para producir este fenómeno de la naturaleza. Weidel encontró su primera pista cuando los científicos descubrieron que en la era de los dinosaurios nuestro planeta era muy diferente al actual. Casi podría decirse que los saurópodos vivieron en otro planeta separado del nuestro no por el espacio, sino por el tiempo. Lo que hacía diferente a nuestro planeta era la atmósfera. Análisis recientes de registros fósiles indican que los niveles de dióxido de carbono durante el período Triásico, justo al comienzo de la era de los dinosaurios, alcanzaron el nivel más alto de la historia. El resultado fue que las plantas crecieron como nunca. Cuando las cultivamos hoy en día en esas condiciones, las plantas crecen casi el doble de lo normal.
Más plantas significaba más comida para los herbívoros. Y nunca ha habido vegetarianos con más apetito que los saurópodos. Es posible que los saurópodos más grandes necesitaran comer alrededor de 1 tonelada de vegetación al día. Sus cabezas eran máquinas de morder. No solo es que no masticaran la comida, no la masticaban porque no podían. Sus dientes no coincidían como los nuestros. Se introducían la comida en la boca y se hacían cada vez más grandes. Los saurópodos no necesitaban emplear mucha energía para comer. Y esa es una de las razones por la que los animales herbívoros tienen potencial para crecer más que los carnívoros. Pero a medida que fueron evolucionando a lo largo de millones de años, su enorme tamaño empezó a exigirles músculos gigantescos para mover unos huesos cada vez más pesados, incluyendo el extraordinariamente largo cuello de los saurópodos. Algunos de estos cuellos llegaron a medir 12 e incluso 15 metros. ¿Cómo es posible que un animal pueda sostener, mover y manejar un cuello tan largo? El cuello más largo de la actualidad mide 2,25 metros y pertenece naturalmente a la jirafa. Pero los huesos de la jirafa son pesados y restringen sus movimientos. Y los de los saurópodos eran muchísimo más grandes. Para, ahí está bien. Esta es una vértebra del cuello de un saurópodo. Es la vértebra más grande que hemos encontrado sobre la Tierra. Mide 1,35 metros. Ahora la compararemos con la vértebra del cuello de una jirafa. Esta es una de las 7 vértebras que tiene el cuello de una jirafa. Un saurópodo tenía 15 vértebras como esta. Si los huesos del cuello de los saurópodos fueran tan densos como los de la jirafa, el cuello con 15 vértebras de un saurópodo debería pesar más de 4.500 kilos. ¿Cómo pudieron los saurópodos levantar unos huesos tan pesados con unos músculos del cuello relativamente delgados? Como los huesos se han convertido en roca fosilizada, su peso real es desconocido. Weidel se enteró de que Brooks Britt, un estudiante graduado en la Universidad Brigham Young de Utah, había estado utilizando el escáner para estudiar huesos de dinosaurio. Britt le sugirió a Weidel que introdujera los huesos del cuello en un escáner para ver si las diferencias en la roca fosilizada podían revelar la estructura original de los huesos. Es probable que nadie haya introducido en un escáner la vértebra de un Diplodocus en buen estado. El escáner proporcionaría la primera mirada al interior de este hueso del cuello de un Diplodocus de 145 millones de años. Las diferentes densidades de roca que hay dentro del cuello son invisibles al ojo humano, pero el escáner revela claramente que en vida del Diplodocus estos huesos eran ligeros como una pluma. Todo esto está lleno de cavidades. Los huesos están huecos como los neumáticos de los coches. Están llenos de aire en un 60 o 70%. Weidel sospecha que los huesos no solo eran ligeros y también fáciles de levantar, sino que también ayudaban a dirigir el oxígeno directamente a los músculos con el apoyo de un sistema de sacos aéreos situado a lo largo del cuello, similar al de las aves de hoy. De este modo, los saurópodos eran alrededor de un 10% más ligeros. Así no necesitaban tanto oxígeno y podían crecer con más rapidez porque no necesitaban ganar tanta masa. El hecho de que sean huecos no significa que los huesos del cuello no sean resistentes. Las cavidades llenas de aire son un diseño muy utilizado en ingeniería, desde las zapatillas deportivas al bloque de hormigón ligero y a la resistente pluma de una grúa de construcción. El material que es sustituido no cumple ninguna función estructural. Los muflones se embisten violentamente a gran velocidad y ahí entran en juego unas fuerzas muy grandes. Y su cornamenta está llena de aire, pero que esté llena de aire no significa que sea débil. Los saurópodos encontraron la combinación perfecta para convertirse en unos fenómenos de la naturaleza. Huesos huecos, comida en abundancia y un tamaño enorme para asustar a los depredadores. Lo tenían todo a su favor. La Tierra está llena de dinosaurios. Los hay grandes, pequeños, unos comen carne, otros comen plantas, y todo marcha a la perfección, porque están bien adaptados a su entorno. Pero de pronto las reglas cambian. Hace 65 millones de años,
un asteroide chocó contra la Tierra con la energía de 100 millones de toneladas de TNT. El impacto puso un repentino fin al reinado de los dinosaurios. La ola de calor generada por el impacto recorrió el globo y elevó la temperatura de la Tierra hasta los 700 grados centígrados, matando a los dinosaurios más grandes en cuestión de horas. El mundo se convirtió en un auténtico horno. La abundante vegetación desapareció. Todos los animales grandes que vivían en la Tierra estaban en desventaja porque eran grandes y necesitaban demasiada comida. Y como la comida escaseaba, no pudieron sobrevivir. Por otra parte, los mamíferos contaron con la enorme ventaja de ser mucho más pequeños. Todas las especies que pesaban más de 9 kilos, el 70% de la vida sobre la Tierra, se extinguieron. Las condiciones de la vida en la Tierra sufrieron un cambio repentino. De pronto, unos pequeños mamíferos de sangre caliente, los ancestros de los roedores, se encontraron con todas las de ganar. En la actualidad, hay roedores en todos los continentes del mundo excepto en la Antártida. Hay más de 2000 especies y miles de millones de roedores, y sus descendientes, todos los mamíferos de la Tierra, incluyéndonos a nosotros, ocuparían todos los nichos de tamaño del mundo. En la extinción masiva que se produjo hace 65 millones de años, todas las especies que pesaban más de 9 kilos desaparecieron de la faz de la Tierra. Quedó destruido el 70% de la vida del planeta. Solo sobrevivieron unos pequeños mamíferos, mucho más pequeños que los actuales roedores. Este amigo hubiera sido un gigante comparado con los mamíferos de esa época. La bióloga evolutiva Felisa Smith trabaja con una criatura que es aproximadamente 200.000 veces más pequeña que un saurópodo, pero eso no significa que su importancia en la extraña historia del tamaño sea menor. La asombrosa rata de bosque. Es probable que la rata de bosque sea uno de los mamíferos más sensibles a la temperatura. Las ratas de bosque de cola peluda son pequeñas en los climas cálidos y 3 veces más grandes en los climas fríos. Bien, vamos a pesarla. Las ratas de bosque que viven en la parte sur de la cordillera, en las montañas Sangre de Cristo de Nuevo México, son más pequeñas. Si vamos a la parte norte de la cordillera, a Canadá, encontraremos animales que son 3 veces más grandes que estos. Las ratas de bosque viven en uno de los lugares de la Tierra donde más calor hace. El Valle de la Muerte, lo que nos da una pista de cómo pudieron sobrevivir aquellos primeros mamíferos cuando el impacto del asteroide acabó con el resto de animales que poblaban la Tierra. Durante casi 3 meses al año y durante todos los días, el calor que hace en el Valle de la Muerte puede llegar a ser letal. ¿Que cómo sobreviven estos animales a semejante calor? Bien, para empezar son nocturnos. Claro que eso no ayuda mucho cuando la temperatura nocturna alcanza los 47 grados centígrados. Smith realizó varias incursiones en el calor abrasador del Valle de la Muerte y descubrió el secreto de la supervivencia de las ratas de bosque. Son animales que construyen unas madrigueras enormes. Y para nuestra sorpresa, descubrimos que al excavar sus madrigueras a gran profundidad, algunos de estos animales podían llegar a lugares en los que la temperatura era 20 grados más baja que la temperatura exterior, lo cual es una diferencia enorme. Es esa diferencia de temperatura lo que les permite sobrevivir. Tanto para las ratas de bosque del Valle de la Muerte como para aquellos primeros mamíferos, ser pequeño es una ventaja. Pudieron esconderse y sobrevivir con poco hasta que reaparecieron las fuentes de comida y la vida pudo volver a extenderse sobre la Tierra. Los mamíferos formaron miles de especies, desde los leopardos a los conejos y al ser humano. Y 3/4 partes de esas especies han aumentado de tamaño con el paso del tiempo. Cuando examinas la secuencia de los fósiles a través del tiempo, te das cuenta de que los animales de una determinada especie se van haciendo progresivamente más grandes. Los caballos de Norteamérica, por ejemplo, tienen un estupendo registro fósil que documenta el aumento gradual que ha experimentado su tamaño a lo largo de decenas de millones de años.
Si hablamos en términos evolutivos, siempre se produce una selección a favor de un mayor tamaño. Tienes más facilidades para aparearte. Tienes ventaja a la hora de luchar contra otros animales. Y si eres carnívoro, tienes ventaja a la hora de robarles las presas a otras especies. Blair Van Valkenburg enseña ecología y biología evolutiva en la Universidad de California de Los Ángeles. Experta en lobos, pasados y actuales, Valkenburg afirma que el tamaño conlleva un riesgo. Cuando los mamíferos aumentan de tamaño, llegan a un punto que no pueden superar. Es interesante comprobar cómo los carnívoros mamíferos pueden clasificarse en dos grupos atendiendo a su tamaño corporal: los que pesan menos de 20 kilos y los que pesan más de 20 kilos. Por encima de los 20 kilos, un mamífero carnívoro tiene que cambiar su dieta para alimentarse de presas mucho más grandes. De lo contrario, se verá obligado a cazar con mucha más frecuencia. Imaginemos un día en la vida de un lobo. Un lobo se despierta y dice: hoy voy a comer ratones. Así que sale de la guarida y caza un ratón. Está bueno, pero sigo teniendo hambre. Vamos a cazar otro. Sigue con hambre. Otro ratón y otro y otro. Cada ratón que caza le exige gastar la energía que ha recuperado comiéndose la anterior. Así que puede pasarse todo el día cazando sin saciar su hambre. El equilibrio entre tamaño, comida y la energía necesaria para conseguirla significa que ningún mamífero carnívoro terrestre ha podido pesar nunca más de 1000 kilos, unos 300 kilos más que el oso polar más pesado de hoy. Los animales no pueden aumentar de tamaño constantemente. Necesitan que sus tejidos reciban oxígeno suficiente para mantener vivos esos tejidos, y eso no les resulta fácil de hacer a los animales muy grandes. Necesitan encontrar comida para alimentarse. Si su tamaño es gigantesco, no encontrarán comida suficiente en su entorno. Además, la mayoría de los animales tienen que caminar sobre la tierra y soportar su peso corporal. El lobo gigante evolucionó hace 9 millones de años y llegó a pesar 70 kilos. El doble de lo que pesa el lobo gris de hoy, lo que durante algún tiempo se convirtió en un gran éxito evolutivo. Pero el lobo gigante no pudo adaptarse cuando el cambio climático acabó con algunas de sus presas. Después de 100.000 años de coexistencia con su primo el lobo gris, el voraz lobo gigante se extinguió hace 10.000 años. Naturalmente, los dinosaurios carnívoros crecieron mucho más, pero incluso el tamaño de un reptil tan temible como el tiranosaurio chocó contra su techo de crecimiento máximo. Es probable que el tamaño del tiranosaurio se viera limitado por su capacidad de conseguir carne. Hay estudios que indican que alcanzó el máximo tamaño que puede alcanzar un carnívoro. A veces no puede seguir creciendo constantemente. ¿Y qué ocurre con el ser humano? ¿Somos cada vez más altos y más grandes? ¿Y corremos, por consiguiente, el riesgo de extinguirnos? No hay duda de que en los últimos 100 años la gente es cada vez más alta, especialmente en Norteamérica. Si entramos en una vieja casa colonial, veremos que las puertas son más bajas. Cuando entras en una de esas casas, te sientes como un gigante. ¿Pero eso es debido al cambio evolutivo o es el resultado de los cambios nutricionales? La altura humana es una especie de misterio, y la historia está llena de sorpresas. Empezando por el hecho de que ahora somos más bajos de lo que lo fuimos hace 50.000 años. La agricultura no fue un avance. En los últimos 150 años la altura humana ha crecido en todo el mundo desarrollado. La altura media del hombre ha pasado de unos 60 metros a unos 72 y las mujeres miden 13 centímetros menos de media. ¿Cuáles son los motivos de este crecimiento? ¿Una mejor nutrición? ¿O una tendencia evolutiva provocada por nuestras posibilidades de elegir pareja siguiendo lo que Charles Darwin llamó selección sexual? Aunque puede que lo que ocurra es que, como suele decirse, a las mujeres les gustan los hombres altos. En general prefiero a los hombres altos. Si tiene una apariencia física fuerte y poderosa, tiene mejor aspecto. Me gusta que sean más grandes que yo para sentirme protegida. Me resulta más atractivo. ¿Me llaman más la atención? La gente no siempre es plenamente consciente de la importancia que tiene la preferencia sexual a la hora de elegir pareja. Ya estamos listos. El psicólogo evolutivo Robert Kurzweil estudia la preferencia sexual humana
recopilando datos en las condiciones controladas creadas en una sesión de citas rápidas. Solo dispones de 3 minutos, y eso lo convierte en una interacción en la que la primera impresión marca la diferencia, porque no hay segunda. ¿Qué es lo que cuentan? ¿Una conversación ingeniosa? Por lo que sabemos, la conversación no tiene ninguna importancia. Da igual lo que digan, es indiferente. En lo que se fijan es en las características físicas, lo delgado que eres, lo alto que eres. Es una elección en la que influyen impulsos evolutivos muy profundos que tienen millones de años de antigüedad. Los hombres desean mujeres con un bajo índice de masa corporal, mujeres delgadas, y las mujeres desean hombres grandes. Al igual que en el mundo animal, cuando los seres humanos buscamos una pareja para una relación sexual, buscamos esas cosas que implican tener un buen ADN. Hemos descubierto que cuanto más alto es un hombre, más probabilidades tiene de ser elegido por las mujeres. Un estudio reciente realizado por unos estudiantes de graduación de West Point demuestra que cuanto más alto es un hombre, más hijos tiene, generalmente porque se casa por segunda vez. La historia parece ser la misma en todo el mundo. En todo el mundo pasa lo mismo. Uno de los criterios que siguen al pie de la letra todas las personas que arreglan matrimonios es que el marido debe ser más alto que la mujer. En ese sentido, los hombres altos podrían tener más atractivo sexual. El antropólogo biólogo Barry Boggin lleva 20 años desentrañando el misterio del crecimiento humano en la Universidad de Loughborough, Inglaterra, y empezó con el más antiguo de los ancestros conocidos del hombre. Esto que tengo en la mano es el molde del fémur de Lucy, la famosa Australopithecus afarensis. Lucy y sus coetáneos eran bastante bajos, más bajos que los pigmeos de la actualidad. Los hombres medían menos de 1,40 m. Como vemos, este fémur podría caber aquí. A partir de esos orígenes tan humildes, los humanos crecimos hasta alcanzar una altura media de 1,82 metros hace 50.000 años. Esa ha sido una altura máxima que todavía no hemos conseguido alcanzar de nuevo. Las cosas cambian, y la estatura de los hombres adultos disminuyó hasta el 1,60 m. ¿Cuáles pudieron ser las razones de este retroceso? Como ocurre siempre en la historia del tamaño, un cambio del entorno provocó la muerte de los animales de los que se alimentaban los humanos y les obligó a buscar nuevas fuentes de comida. Los humanos empezaron a no comer tan bien. Antes cazaban y tenían comida de sobra, pero de pronto ya no había caza suficiente y empezaron a recolectar plantas que probablemente crecían en sus vertederos de basura. Las semillas germinaban y se dijeron: «¡Hey! Podemos comernos nuestra basura». Fue el comienzo de la agricultura y durante mucho tiempo fue un desastre. Aunque parezca increíble, la agricultura no fue un avance. La agricultura redujo la variedad de comida de la que se alimentaban los seres humanos y como resultado de las carencias nutricionales, la gente se hizo más pequeña. La buena nutrición era escasa y la altura media disminuyó paulatinamente hasta finales del siglo XIX, cuando la mejor calidad de la comida, la mejora de las condiciones sanitarias y la salud rompieron la barrera de la altura humana. No tardamos en recuperar el tiempo perdido y ahora la altura media del hombre en el mundo desarrollado es de 1,75 metros, mientras que la mujer llega al 1,62 m. No es un récord, pero es la mayor altura que hemos alcanzado en la era moderna. Parece que todo está preparado para que los humanos sigamos creciendo. La nutrición, la selección sexual y la tendencia de los mamíferos a aumentar de tamaño con el tiempo. ¿Nos dirigimos entonces hacia una tierra de gigantes? Si volviéramos dentro de 200 o 300 años, veríamos que la especie humana tendría una altura media de 2,15 o incluso 2,40 metros. Puede resultarnos difícil de creer, pero lo cierto es que los humanos hemos ido aumentando de altura en cada generación. Es una combinación de nutrición y genética, y esa combinación está haciendo que nuestra especie sea más grande que nunca. Aunque no todo el mundo está de acuerdo. ¿Que si llegaríamos a los 2,15 e incluso a los 2,40? No lo creo. La altura humana saludable tiene un límite. Boggin señala que hoy día las personas que miden más de 2,15 tienen muchos problemas médicos asociados con su altura. Boggin cree que la mayor altura media que podremos alcanzar de forma saludable será la de 1,87 para los hombres y 1,72 para las mujeres.
Si consigo vivir 100 años más, vuelva aquí y pregúnteme si estoy en lo cierto. Como seres humanos, y puesto que toda la vida que hay sobre la Tierra avanza hacia el futuro, todos los factores que afectan al tamaño corporal, desde el apareamiento a la depredación y al entorno, continuarán teniendo importancia. Y es probable que produzcan resultados sorprendentes e inesperados a medida que el tamaño continúa evolucionando.